Bienvenidos a una programación más de Reiniciando Vidas y como prometimos tenemos acá a nuestra invitada especial, la pastora recién llegada de varios puntos, pero en esta ocasión de Córdoba, y está con nosotros la pastora Lucy. Muy bienvenida, pastora. Gracias, gracias. Estamos, en principio muy contentos por poder, digamos, realizarle esta entrevista. Vamos a poner en contexto a los que nos están mirando en este día. La pastora junto a su familia están trabajando en Alemania, ¿verdad? Sí, 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 en Alemania, Colonia. Mirá vos. Y bueno, yo venía hablando con la pastora algunas cositas, pero no quería introducirme tanto porque yo le dije, voy a estar haciendo repetir las preguntas, pero quiero Ya. que me cuente esto de cómo es estar trabajando en Alemania, en la obra del Señor. Bueno, por un lado es hermoso trabajar primeramente donde sea para el Señor, pero no es nada fácil. No es nada fácil cuando es un país donde no hay necesidades económicas, entonces es difícil que la gente busque a Dios. Ujú. Y aquel que busca es una lucha porque las tentaciones son muy grandes, más en Claro. Europa las tentaciones son tremendas. Pero hay esas Mm, fieles que están tomadas de la mano del Señor y tantos jóvenes. Hermoso, hermoso es servirle al Señor, pero lo difícil el Señor lo hace liviano. mm, es verdad. No, no es que no nos costó, sí nos costó, pero no fuimos nosotros que fuimos llevando, sino el Señor. El poder de Dios, la fuerza de Dios que nos daba cada día Sí, fue lo que nos llevó hacia adelante. Muchas veces quisimos aflojar, ¿eh? me imagino. No somos así, nadie es así porque somos humanos, queremos Sí. flaquear muchas veces, Ujú. pero el Señor nos tenía fuerte así, cuando Qué lindo. queríamos bajar los brazos, ay Señor, ya no se puede, Mm, no aguanto, algo así, estaba el Señor ahí con esa fuerza sobrenatural, qué- llenándonos otra vez y seguir adelante. Y claro. bueno, y ahora ya en febrero va a ser 8 años que estamos en esa iglesia Ujú. que el Señor fundó. Estábamos anteriormente en otra, 8 años antes, y después, bueno, ahora cumplimos 8 años más En y esta... en esta nueva, que estamos con mi familia, obviamente, sirviendo al Señor. Qué Y lindo. en realidad estamos formando líderes, pastores, Ujú. evangelistas. Sí. Este domingo se va a levantar vino de allá para ser levantado aquí como pastora. Mirá, qué lindo. Sí, sí, Tengo un montón de preguntas que hacerle, sí. mucha curiosidad por saber, pero en primera instancia este tema de que el llamado de Dios cuando lo recibió a este punto exclusivo, no es que fue, bueno, vamos a San Luis, alguna provincia de acá, vamos a armar una obra. Cuando recibió eso y que el Señor le dijo, bueno, tienen que ir juntamente con su familia hasta Alemania. ¿Cómo se sintió? ¿Qué pensó en ese momento? ¿Qué se le ocurrió en la mente, digamos? En realidad no fuimos con el propósito ese. Ujú. Ese no era nuestro propósito, pero el propósito del Señor siempre lo logra el Señor Sí. cuando nos ponemos en las manos de Él. Ujú. El propósito de Él se cumple sí o sí, dice su palabra. Sí. Entonces no estaba en nuestra mente ni remotamente, porque yo siempre le dije al Señor, Señor, yo pastora no quiero ser, siempre nos escapamos de pastorear. Sí. Mandame evangelista, mandame cualquier ministerio, pero no pastora, porque no es fácil Sí. pastorear. Y en ese momento, cuando nosotros nos fuimos allá, no había una sola iglesia en Mm, Colonia, en sí. español. No había ni una iglesia. Todo Ujú. es alemán. Hay mucha gente que se van de Latinoamérica, no Sí. saben, al principio no saben el idioma. Y Claro. resulta que no tienen dónde congregarse. Ujú. Están a la deriva porque yo estuve a la deriva allá. Y Sí. entonces decía, si no tenía un traductor, no podía congregarme. Así Obviamente. que el Señor es como que nos decía, adelante, vamos, hay que trabajar, Sí. fíjense. Y así, bueno, gracias a Dios formamos un grupo de hermanos valientes, latinos, Qué lindo. y fuimos trabajando hasta que se pudo lograr lo que el Señor quería con Ujú. ese propósito, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en grupo. Mm, No sí. trabaja, el hecho de ser, yo siempre digo,
un líder no es el que hace todo, sino un líder es el que enseña a hacer a los demás, Sí, para que ellos también crezcan. Y es la única manera de crecer. sí. Así que así estamos peleando esa batalla, Qué ¿no? lindo. Bueno, nos habló de algunas barreras culturales al principio del idioma y demás, algunos choques. Bueno, gracias a Dios, Dios suplió todo, hasta, digamos, los instrumentos humanos para Amén. poder conectar con las otras personas, ¿verdad? Amén, amén, así fue, no, como te digo, no fue fácil, Sí. porque buscar, a veces yo lloraba, me iba así en la ciudad, al centro, y decía, Señor, no hay una sola iglesia donde yo pueda ir un rato, hasta decía ahí una iglesia evangélica. Sí. Yo digo, me voy a ir ahí, aunque no entienda, yo digo, el Espíritu Santo va a estar ahí, y Sí. entro y me choco, Mm. porque entro y estaba lleno de estatuas y qué sé yo, y decía evangélica, digo, ay Señor, y bueno, yo me siento igual, decía, me senté al fondo, Sí. pero digo, yo no siento nada. No. Y eso es como el Señor muchas veces nos lleva a lugares que no conocemos, a lugares para que nos saca de ese lugar de comodidad que era acá, Sí. porque acá estás cómodo, bueno, te congregás y bueno, tengo que hacer este trabajo, y ya está. No es una lucha así como que te saca de tu raíz y te lleva a lugares desconocidos que ni siquiera el idioma sabes. Sí, No sí. es fácil. Y entonces es como empezar de cero cuando es todo tan difícil y decir, Señor, ¿y ahora qué? Y me estaba yendo a una iglesia alemana Sí. que tenía un hermano traductor, gracias a Dios el Señor puso ahí. Qué bueno. Y bueno, vino una visita de Estados Unidos y dice, esta persona, dice, tiene que estar en el grupo ahí de líderes ahí para estar orando con todos ahí. Y yo decía, sí, yo no sé ni el idioma, ¿por Mira. qué, Señor, me pones ahí? Qué- Era, Sí. era difícil. Y me venían a buscar a mi casa para que integren en eso, y eran En todos ese grupo. alemanes. No. Y ellos son unas personas que no conocen el abrazar, no conocen el beso, porque Sí. ellos solo es de la mano, y ese es el saludo Sí. de la iglesia alemana. Entonces yo voy, le doy un Con todo el abrazo, furor con todo el latino. furor, y ellos se quedaban helados así porque Sí. decían, ¿Qué hasta pasó? que eso es bueno, es contagiar, Mira. hasta que se contagiaron. Sí. Y ellos cuando me veían y Abrazaban. me iban a saludar con abrazo. Claro. Y entonces eso es lindo transmitir, que ese es el amor de Dios, porque ellos, bueno, ellos se expresan de una manera diferente, no quiere decir que el amor de Dios no está No ahí. estén, sí. Pero se expresan de una manera diferente porque es un lugar diferente. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a ese calorcito del abrazo. Sí. Y Somos eso muy yo, cariñosos. exacto, eso extrañaba mucho yo, y entonces es contagiar a los demás Sí. de lo que es bueno, como dice la palabra, nos dice, toma lo bueno, desecha lo malo. Claro. Y entonces yo decía, no, yo voy a contagiar. O si no, decir, Dios te bendiga para los saludos. Gente, yo cuando, por ejemplo, hablo por teléfono, lo que sea, lo primero que digo es Dios te bendiga. Y entonces la gente ahora cuando habla conmigo, Dios le bendiga, o Dios te bendiga, ¿no? Ya está inculcando parte de... Exacto, Sí. exacto. Y Qué entonces lindo. hay que inculcar esas cosas hermosas, Sí. que es de bendición. Y eso Claro. es bendecirle a los demás. Al decir Dios te bendiga, le estás compartiendo, le estás transmitiendo eso. Sí. Y hoy en día, ¿cuáles son las problemáticas, digamos, con las que ustedes están luchando cada día ya? Porque me comentaba que no eran las problemáticas económicas, porque no hay necesidades económicas en el lugar donde usted está, pero ¿con qué batallan puntualmente, digamos, allá? Y es el alcohol y la droga en la gente. Esas tentaciones que el probar para sentirte bien, o para el probar para poder integrarte en un grupo. Sí. Y entonces el hecho de probar, se caen. Ujú. Y entonces esas tentaciones les desvían la mirada. Otro en otras cosas, pero las tentaciones son tremendas. Ujú. Y entonces eso le va desviando, y ya
ya no me congrego un domingo, el otro ya no puedo, o no me quedé dormido, o lo que sea. Sí. Y entonces empieza así, y así se van alejando de Dios. ¿Por qué? Porque le están venciendo la tentación. Claro. Y entonces, con eso es lo que lucha, con la necesidad económica no luchan porque Sí. no hay necesidad, gracias a Dios. Claro, es como que hay más libertad, digamos, una ventana al nuevo mundo, como quien dice, y es como que está todo al alcance de las manos para los jóvenes, para igualmente para la gente mayor. Totalmente, totalmente. Son jóvenes y gente adulta que viene a la iglesia, gente bastante caída, se levantan, pero vuelven otra vez. Sí, es como que puntualmente ustedes están ahí batallando, luchando con eso. Constantemente con eso, porque bueno, se levantan, wow, Dios me levantó, y están un mes, 2 meses, están, wow, y nosotros contentos porque decimos, sí, bueno, están descansamos un progresando. poquito. Pero claro. Después otra vez las tentaciones, el hecho de juntarse con las mismas personas siempre, eso es lo que vuelven otra vez a caerse. Claro, porque se están juntando con las personas que se drogan, por ejemplo, o que se alcoholizan. Y entonces ahí volvieron a empezar. Pero un traguito, le dice al otro, ¿no? Y entonces empezaron nuevamente. Hemos llevado a personas también, por ejemplo, cuando ya no estaban mal, no tenían, vivían en la calle. Y bueno, había una hermana en la que va a ser levantada ahora de pastora también, dio su casa para que se pudiera... prestó su casa para que se pudieran quedar en ese lugar y poder recuperarse, ¿no? Sí. Se recuperó, por supuesto, bueno. pero ahí está, se volvió a juntar con las mismas personas. Y esa caída es la que uno tiene que estar batallando todo el tiempo y después volverlo a levantar. Y así estamos trabajando continuamente de ayudar a que se levante, acompañarlo cada vez que caiga, como dice el Señor, no juzgarlo, sino ayudarlo a que se levante nuevamente. Sí, mira, es todo un desafío, ¿verdad? Y bueno, pero Dios puso el amor porque se nota que tiene mucho amor para con todo esto. Me encanta, como bien le decía anteriormente, Dios pone características en cada uno de nosotros y tal vez todo esto, el amor que tienen ustedes para ayudar y acompañar a estas personas es tremendo, ¿verdad? ¿Qué le iba a preguntar? ¿Cómo hoy tienen, digamos, una iglesia establecida ya, un lugar físico? Sí, claro, sí. Hace 8 años ya que estamos ahí y bueno, no sé hasta cuándo porque yo le había dicho al Señor, voy a servirte todo el tiempo, pero va a llegar un tiempo en el cual yo quiero ir a mis raíces, a mi país, a vivir cuando ya sea mayor, cuando ya me jubile, ¿no? Cuando se jubile mi esposo, ¿no? Y bueno, está surgiendo eso y bueno, la idea también es entregar a otros pastores el lugar que Dios edificó, porque yo nunca digo que yo lo hice porque no fui yo, sino fue el Señor. Formar ese equipo, ese grupo, que no fue fácil, pero fue algo tan hermoso porque la fuerza del Señor siempre está ahí. Mira vos, es como que también ustedes están dando lugar a otros para que dejando un legado y hay que tener toda esa capacidad de, como bien decía usted, de no adueñarse, sino que nosotros tan solo estamos ahí en esos momentos y la mente, ¿no? De decir, bueno, están trabajando en equipo, están preparando gente, Dios tal vez los lleva a otros lugares a ustedes y es como que es la esencia de Jesús, lo que Jesús nos dejó. Y bueno, claro. Y es lindo eso, tener gente preparada, ¿verdad? Totalmente. Todo costó, pero el Señor es el que edifica. El Señor es el que da la inteligencia, la sabiduría, y es el que lleva hacia adelante todo. Así que Él fue el que está formando, le digo yo, porque están 2 preparados para pastores, 2 para evangelistas ya, así que son, digo yo, bueno,
esas cosas solo el Señor puede hacer. Sí, me encanta esto, bueno, usted está hablando y bueno, nuestros pastores siempre nos enseñan eso también, de prepararnos y también de darnos lugar a que podamos realizar distintas cosas, y eso es hermoso porque se desplaza del lugar central y dice, no, todos estamos, digamos, preparados también para preparar a otros y no acostumbrarnos al lugar donde estamos, sino que bueno, hay que hacer discípulos como lo hizo Jesús. Es así. Pastora, ahí para ir finalizando, ¿no? Queremos que bueno, alguna palabra de aliento para las personas que hoy tal vez están dudando del llamado de Dios o dicen, esto es para mí. ¿Qué consejo le daría a esas personas? Que oigan la voz de Dios. Uh-huh. Que oigan la voz de Dios y que lo acepten. Que lo acepten. Porque a mí me costó, pero yo lo acepté. Uh-huh. Yo decía, luchaba conmigo mismo, con mis pensamientos. Decía, no viene de Dios, no puede ser para mí. Sí. Eso lo decía yo. Uh-huh. Pero cuando el Señor tiene un propósito determinado para cada persona, tiene. No es que por ahí, sino que Dios tiene. Uh-huh. Entonces no dé marcha atrás, da marcha hacia adelante. Sí. Acepta la voluntad de Dios y te va a ir súper bien. No es que te va a ir bien, te va a ir excelente, porque nuestro Dios es de excelencia. Por lo tanto, no bajes los brazos, créele al Señor. Aceptar lo que te aconsejo, aceptar lo que el Señor está poniendo en ti y decir, bueno, Señor, lo tomo. A veces en el mismo país y el Señor te está preparando, porque el Señor nos prepara primero para mandarnos a la guerra. El Señor no va a mandar a un soldado que no tiene el arma suficiente para pelear, porque si no cae. El Señor te prepara para poder ir a la batalla. Y que salga vencedor, obviamente. Sí. Si uno no está preparado, no puede vencer, porque no tiene las armas suficientes. Tal cual. Qué palabras exactas, pastora, y sí, hay que prepararse, y Dios no nos va a mandar desarmados, sino que nos va a ir proveyendo todas las cosas. Pastora, ¿alguna palabra en alemán que haya aprendido? Gott segne dich. Gott segne dich quiere decir Dios te bendiga. Buenísimo. Y nos podemos despedir con esta palabra. Aprendimos una palabra nueva. Y antes de irnos queremos darle un pequeño presente chiquitito, bueno, desde acá, de nuestro lugar, desde Reiniciando Vida, para que no nos olvide, acá un vasito térmico para usted. Muchísimas. Y con una palabra clave, ¿verdad? Que bueno, son los pies que anuncian este evangelio, las buenas nuevas, y bueno, donde ustedes vayan, que puedan llevar esas buenas nuevas del Señor, y yo creo que Dios abre sendas, caminos en donde vayan. Así que muy agradecida con el Señor por conocerla, porque no nos conocíamos, solamente por WhatsApp, y bueno, es de mucha inspiración para muchos que estamos esperando en Dios, que buscamos de Él, y personas como usted, como su esposo, que no lo conocemos, pero de ver serán un gran equipo, seguro. Nos ayudan a otros a decir, sí, Señor, vamos a hacer tu voluntad. Muchas gracias, pastora.